Miembro de la dirección política del APRA, pero que está acá hoy por el tema del voto preferencial. Acaba de publicar un libro sobre el tema del voto preferencial y esto tiene que ver directamente con la discusión sobre la necesaria y urgente reforma electoral en el Perú. Bienvenidos. Muchas gracias y un gusto y un honor estar a su lado, don Nicolás. Yo cité el otro día acá con Javier Velázquez Quesqué a Víctor Raúl Haya de la Torre el día que promulgó la Constitución. Y el día que promulgó la Constitución dijo: a mí no me gusta el voto preferencial, es un error, o estoy mal, me equivoqué yo de discurso. Lo dijo Víctor Raúl Haya de la Torre. Él firmó la Constitución el 12 de julio, ya bastante enfermo, ¿no es cierto?, casi ya para morir. Pero el voto preferencial fue instituido, digamos, en el país para las elecciones a la Asamblea Constituyente y tenía como propósito fundamentalmente, y ahí está lo dicho por el entonces secretario ejecutivo Osvaldo Corpancho de ese tiempo, claro, hacer que las cúpulas partidarias terminen en el país. Y naturalmente usted tenía un objetivo, y ese objetivo era Haya de la Torre. Sin embargo, con ese voto preferencial, Haya de la Torre obtuvo más de 1.038.000 votos. Creo que esa cantidad de electores hasta el día de hoy no ha sido superado por nadie. Pero digamos, él no estaba de acuerdo con el voto preferencial. Pero por supuesto que no, porque tenía un propósito maligno, perverso, que su objetivo era no solamente dividir a los partidos, sino, después de lo dicho por Osvaldo Corpancho, destruir a las cúpulas partidarias. Ese era el propósito. Sin embargo, ante esa situación, el partido en ese tiempo respondió de una manera bastante organizada, disciplinada, y el C1 fue la letra y el número que permitió que Haya de la Torre tuviera la más alta votación de la historia. Gracias a eso también fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, obviamente con el respaldo y el apoyo del partido de don Luis Bedoya Reyes, a quien siempre nosotros agradecemos por ese gesto, y finalmente firmó la Constitución el 12 de julio de 1979. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Yo recuerdo que tuve el privilegio, como joven en ese momento, de vivir una de las experiencias, creo que más significativas de la política nacional, que fue la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué lo digo? Porque fue el escenario, primero, de una discusión de un extraordinario nivel sobre los grandes problemas del país, y en segundo lugar, por el nivel de representación que tenía la Asamblea Constituyente. O sea, en la Asamblea Constituyente estaba la gente que pensaba en el Perú y la gente que representaba socialmente a alguien. Y que actuaba Era un encuentro de representantes reales de la sociedad. Y cuando uno mira ahora hacia el Congreso, se pregunta a quién representa esta gente, uno, y dos, ¿qué piensan? Porque, digamos, ideas como que no hay muchas. Entonces, salvo excepciones, ¿no? Por supuesto. Creo que hay gente muy valiosa a cual se puede rescatar. Pero digamos, lamentablemente son eso, la excepción. La gran mayoría, sí. Es justamente producto de este perverso voto preferencial que permite que gente sin ninguna preparación pueda llegar directamente al Congreso, pueda llegar directamente al Parlamento. Y el voto preferencial es perverso. Y creo que por eso tiene que ser modificado. Pero al mismo tiempo hay que establecer un mecanismo que garantice una democracia interna en los partidos. Claro, pero eso estoy mirándole la cara acá a Carlomagno Salcedo, que está justamente pensando en el otro lado del tema, ¿no? Sí, en realidad hay diversas miradas sobre un mismo tema. Respecto al voto preferencial, también hay que ver cuáles fueron las motivaciones. O sea, el voto preferencial es una alternativa que en su momento se presentó frente al autoritarismo de los partidos. Es decir, es verdad que terminó debilitando a los partidos, pero también es verdad que tenía como objetivo de que no sean las cúpulas de los partidos las que terminen decidiendo todo. En ese sentido, si nos ponemos ya en el momento actual, lo que tenemos son instituciones que se llaman partidos políticos, pero que en realidad no ejercen la democracia interna. Y el hecho de que hayan, digamos, malos representantes no es culpa exclusiva del voto preferencial. Es culpa de que son los partidos así llamados quienes ponen en sus listas a determinadas a personalidades que no han tenido una trayectoria, que no son cuadros políticos. Y muchas veces lo que condiciona el ingreso a una lista partidaria es el aporte económico. Entonces, en realidad es una perversión que no es culpa del voto preferencial, es todo un sistema que está mal. Frente a eso, lo que nosotros hemos propuesto es que, en efecto, es necesario cambiar la forma como se genera la representación política.
Y en esa forma, ¿cómo se genera la representación política? Hay 3 elementos fundamentales que tienen que estar indesligables. Uno es que en efecto hay que suprimir el voto preferencial porque son más los perjuicios que ha originado que los beneficios que ha originado en términos de que el elector tiene más derechos, ¿no? Pero genera un problema en el sistema político. Pero junto con eso, y coincido con el señor Bendezú, que en efecto se tiene que hacer una reforma radical de la forma como operan internamente los partidos políticos para escoger a sus candidatos y dirigentes. Y finalmente, abordar la cuestión del financiamiento partidario. Y respecto a ese punto, la fórmula que tenemos es básicamente que debería avanzarse hacia un modelo de elecciones primarias abiertas, como ocurre en Argentina, en Uruguay, en Chile, y la tendencia en Latinoamérica es esa, de que sean los partidos se abran a la ciudadanía, que sean los electores que puedan decidir quiénes van a ser los candidatos, y eso promoverá que los partidos traten a sus mejores cuadros, muestren sus mejores cuadros. En segundo lugar, la propuesta que tenemos es que el financiamiento de los partidos debería ser estrictamente público, tanto para su vida organizativa en época no electoral, como el financiamiento de las campañas electorales. ¿Por qué? Porque el país está viviendo un proceso en el cual cada vez más dinero ilícito se está metiendo a la política, y se mete a través del voto preferencial. Porque obviamente son candidatos con poder económico que claro, pueden... pero no es solamente, creo, el dinero ilícito, que es un aspecto, yo creo, importantísimo en relación a este tema, sino también ese mecanismo perverso de que yo pongo dinero en tu campaña electoral y luego me cobro, pues. Cobro, o sea, el aportante luego va a ser beneficiado con obras, en efecto, ¿no? En efecto, es decir, yo creo, don si Nicolás, me permite, para terminar, por favor, de redondear la idea, en efecto hay que cortar ese flujo, esa relación entre poder económico, legal o ilegal, y la política. Hay que desvincularla, porque eso que se ve como un gasto en realidad es una inversión, porque en efecto eso que el Estado va a invertir en financiar las campañas, por ejemplo, el Estado se va a ahorrar luego en que no va a tener las autoridades no van a tener que devolver en favores. Y finalmente, en ese contexto, ahí hay que suprimir el voto preferencial. Ese es el paquete de 3 que proponemos, ¿no? Una democracia interna radical, financiamiento público total y supresión del voto preferencial. Y ese paquete tendría que ser aprobado en el Parlamento. El presidente del Congreso ha ofrecido que va a impulsar la reforma, pero tendría que enfocarse en eso, o sea, ya no seguir viendo solamente algunos temas que pueden ser importantes, pero no tocan el meollo del asunto. El meollo del asunto está en cómo se genera la representación. Ya encontré cuando lo dijo Víctor Ávila de la Torre, fue el 28 de julio del 78 al inaugurar la Asamblea. Dice literalmente, superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano optó por el camino de la democracia. Exactamente. Y creo que el voto preferencial en algún momento digo, cumplió también un rol democratizador. Le cuento mi caso, por ejemplo. Yo fui elegido diputado por Lima el año 1985 y yo era el último de la lista. Era el número 40. Gracias al voto preferencial y a ese vendaval llamado Alan García, pude saltar al puesto 16. De manera que el voto preferencial en mi persona, por lo menos para mí, me dio la oportunidad de llegar al Congreso de la República. Pero creo que con el tiempo este sistema de elección se ha ido distorsionando, se ha ido, si se quiere, mal manejando, y ha traído estas consecuencias que hoy tenemos con este Congreso, que obviamente tiene representantes a gente que han utilizado dineros, como muy bien lo dice aquí el representante de la OMPE, ¿no? No, yo he trabajado en OMPE y en RENIEC. Bueno, entonces, ese dinero mal habido del narcotráfico, ¿no es cierto?, de lavado de activos y hasta de gente que representa a universidades que inclusive no pagan impuestos y que promueven movimientos regionales y que ahora tienen movimientos hasta nacionales. De manera que creo que eso tiene que terminar y la eliminación del voto preferencial es importantísimo, es fundamental, pero no es cuestión de decir hay que acabar con el voto preferencial. Hay que preguntarse ¿y cómo se sustituye esto para garantizar la democracia interna en los partidos? Y ahí en el libro justamente sustentamos el porqué de las elecciones primarias y por qué la importancia de las elecciones primarias. Y un poco recordamos también cómo el voto preferencial en el año 90, especialmente cuando Vargas Llosa promovía el FREDEMO con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano,
fue uno de los flagelos que hizo posible que la votación de Vargas Llosa bajara estrepitosamente en los últimos 2 meses, como él mismo lo reconoce. En su libro El pez en el agua, él habla amargamente de este sistema perverso, como lo llama, del voto preferencial, y que según él hizo que el 20% del electorado al final de su campaña trajera abajo su campaña, su elección como presidente. De manera que creo que en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. El financiamiento de los partidos políticos. Yo siempre me he preguntado, y ahí también hemos colegido algunos temas, la ley ha establecido ya el financiamiento de los partidos políticos, está instituido en uno de los artículos. El tema es que no se cumple, porque hay una disposición transitoria que dice que cuando la economía del país lo permita, se hará la transferencia respectiva a los partidos. Me parece un absurdo. Y creo que, mire, quienes han hecho bastante daño, y lo quiero decir con bastante cuidado, han sido justamente los que elaboraron la ley de partidos políticos. Creo que esa ley ha sido nociva para los partidos políticos. Primero porque introdujeron un artículo que finalmente ha permitido prácticamente la desaparición de los movimientos nacionales en las regiones. Ese artículo 17, por ejemplo, que promueve la creación de los movimientos regionales, cuyos movimientos que se han formado no tienen fiscalización, cuyos movimientos que se han formado, eso es el otro, obviamente, el otro lado. Entonces, eso que hoy, por ejemplo, y esos presidentes, que muchos de ellos están en la cárcel, perseguidos, que hasta han hecho centralitas, que hasta han hecho grupos de gente que asesina a otros, todo eso ha sido promovido por ese artículo 17. Han potenciado esos organismos regionales y prácticamente han sepultado a los organismos políticos de corte nacional. No es un tema solo de ver la democracia interna, que me parece muy bien, el financiamiento, que me parece muy bien, el voto preferencial, que me parece muy bien, sino la fortaleza de los partidos políticos. Y justamente esta ley, en vez de promover, fortalecer a los partidos políticos, lo que ha hecho es desarmarlos en las regiones. Y creo que hay un tema sustancial, claro, que también debe ser tendría revisado. que ser incorporado, es decir, ¿cómo estableces mecanismos de control? Y no dejar de lado a los movimientos regionales. Para estos movimientos sí, pero tengan, pero también son una señal de algo significativo. Cuando uno le pregunta a la gente en las encuestas, ¿por quién vas a votar? Normalmente las compañías encuestadoras tienen un menú de candidatos más o menos, digamos, conocido. Sin embargo, cuando se agrega la pregunta de si tú tendrías la oportunidad de votar por alguno que no fuera estos candidatos, la mayoría de la gente opina así. Es decir, la gente no está contenta con los partidos existentes. Y eso es lo que ha permitido el surgimiento eventualmente, por un lado, de outsiders, es decir, de candidatos que se salen digamos, de lo que es la tradición de los partidos, o por el otro lado, de estos movimientos regionales que están en realidad cubriendo el espacio que los partidos, con la insatisfacción, están permitiendo que se genere. Sí. La última elección ha sido y que han borrado del mapa prácticamente a los partidos políticos. ¿Cuántas regiones hay en este momento gobernadas por partidos? 2, 3, no más. Nicolás, lo que han hecho los movimientos más allá de la ley es, como tú bien lo has dicho, ocupar el espacio que han dejado los partidos, que no es culpa de una ley. Ya los partidos habían dejado de ser relevantes políticamente desde el fujimorismo. Cuando Fujimori es elegido, es una señal de que los partidos ya tenían que cambiar y no han cambiado. Entonces, la ley obviamente es perfectible, y la ley tampoco fue aprobada como fue propuesta en la comisión que presidía Henry Piz en ese momento, que fue un proyecto multipartidario en que participó también el aprismo, que era un proyecto mucho más interesante, pero a la hora de pasar al pleno es donde le fueron metiendo algunos temas que no han sido tan buenos. Los partidos deberían finalmente lo aprobaron, sí, y finalmente los movimientos regionales deberían ser considerados como partidos regionales con los mismos requisitos y exigencias que el partido que es nacional. Yo creo, sin embargo, no sé si sea posible una reforma, sería interesante que se pueda dar. No obstante, si los partidos, y un partido histórico como el APRA, otros partidos, tienen la decisión política, más allá de lo que diga la ley o que no se haga una reforma, de avanzar en darle gestos a la ciudadanía, pueden utilizar la ley vigente. El artículo 24, si no me equivoco, de la ley, establece 3 modalidades de elección de los candidatos. El primero es la elección primaria abierta, solo que ningún partido lo utiliza. El segundo es la elección de un militante un voto. Pero perdóneme, hace poco nosotros para elegir los dirigentes distritales y regionales hemos utilizado la primera modalidad. O sea, la elección abierta, que significa la presencia del militante y del ciudadano. Eso es excelente. Y el tercero es el de asamblea. Pero
ustedes han tenido algunos inconvenientes, ¿sabe por qué? Porque yo conozco esa elección, porque es importante que en ese proceso se utilice el otro mecanismo de la ley, de pedirle al sistema electoral, a través de la OMPE, que bajo la figura de asistencia en realidad se haga cargo de estas elecciones. Sí, pues, pero el tema es que las decisiones de la OMPE, aun cuando participen en estos procesos electorales, no son vinculantes. Y entonces ese es un tema de fondo, por ejemplo. Pero eso se supone que debería cambiar, estar en la ley. Y ahí está justamente la sustancia de este pedido de las primarias. Las primarias significa no solo la presencia y la participación de la militancia y de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sino la organización, el proceso, la conducción y sus decisiones vinculantes de este organismo nacional. Ese es en el fondo lo que ocurre, lo que existe en los países con democracia interna más avanzada. Lo que ha pasado, a veces uno retrocediendo en la historia puede entender tener muchas respuestas. Lo que ha habido es un deterioro de los partidos, porque lo que uno tenía en la Asamblea Constituyente era un APRA muy fuerte, una izquierda muy poderosa, un Partido Popular Cristiano que era una enorme fuerza nacional, y no es solo que la izquierda se disgregó, quizá como lo conocemos los partidos de los cuadros, ¿no? Claro, esos partidos que actúan todos los días, pero por ejemplo, si uno se pone a pensar, el otro día lo comentaba con Antero Flores Arauz, o sea, de lo que fue el PPC en la Asamblea Constituyente ha salido Somos Perú, ha salido el movimiento de Alex Curi, ha salido la corriente que ahora encabeza el propio Antero Flores Arauz. Es decir, ha habido una disgregación, es decir, en vez de una tendencia a fortalecer y consolidar los partidos. Y una de las razones de esta descomposición ha sido la falta de democracia interna. Así es, en efecto. Pero mira, que cada vez que surge una tendencia es como centrífuga, ¿no? O sea, hay una polémica interna y termina en una división. Pero más allá de todo, con los errores, con los defectos y obviamente con los pasivos que uno tiene que asumirlo, el APRA finalmente es quizá el único movimiento que actúa en estos momentos, que tiene sus locales en todo el país, que tiene infraestructura en toda la República, que convoca elecciones, que ha hecho posible, por ejemplo, que en este proceso electoral interno el 60% de los dirigentes sean jóvenes. Y creo que eso le da garantía al partido de tener una organización que estoy seguro y estoy convencido de le va a dar solidez en el tiempo. Y creo que eso es importante. Por eso, esta democracia interna hay que consolidarla. Y creo que es mejor que un organismo técnico, que un organismo conocedor como la OMPE pueda ser la encargada de llevar adelante estos procesos electorales. Y solo así la militancia también tendrá confianza, ¿no es cierto?, en sus dirigentes. Sí, yo coincido completamente con una salvedad. Según la ley vigente, el resultado del proceso de democracia interna, sea cual sea la modalidad, es vinculante. Lo que no es obligatorio es que participe la OMPE. Pero si el partido le solicita al sistema electoral que participe, el resultado va a ser vinculante. Pero Carlos Magno, o sea, son recomendaciones. Carlos Magno, a ver, en este momento, realistamente, cuando estamos a agosto, ¿no es cierto? Las elecciones, ¿cuándo van a ser? En abril del próximo año. O sea, nos queda poquísimo tiempo por delante, ya los plazos empiezan a correr a partir de octubre, entiendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento con respecto a la próxima elección y a la reforma electoral? 1, eliminar el voto preferencial. 2, establecer obligatorio, las 3 cosas en las que están insistiendo los organismos electorales. Ahora, lo más complicado es el financiamiento de los partidos, porque lo que se está diciendo es que se asigne un presupuesto y que no haya dinero privado en las campañas electorales, que eso esté prohibido. Ahora, la ley limita mucho en el tema del financiamiento, ¿ah? La ley determina que el financiamiento, ¿no es cierto?, tiene que estar orientada a la capacitación, a la formación y al mantenimiento de algunos servicios de los partidos políticos. El problema es que no le da herramientas a la OMPE. Muchos creen que OMPE no tiene herramientas, muchos creen, ¿no es cierto? Y entre ellos algunos dirigentes de los partidos creen que apenas se pueda hacer realidad que el gobierno transfiera, en este caso, a los partidos políticos los fondos respectivos, eso lo pueden utilizar para campañas electorales, y no es así. Creo que eso es total y absolutamente claro, y la ley es hay un asunto que tiene que reformarse sustancialmente. Hay un asunto que también es real, que es es decir, la conversión de los partidos en clubes electorales. Es decir, que cuando vienen las elecciones se activan los locales, se viven los comités
se eligen los candidatos, pasan las elecciones y no es el caso del APRA. Y la vida, claro. Ahora yo no es el caso del APRA. No quiero polemizar con Wilber, pero nosotros como periodistas, cuando vamos a zonas donde hay conflictos sociales, que es por todo el país todo el año, no están los partidos. No están los partidos. Es lo que falta. Deberían ser los interlocutores, deberían ser los... Y justamente es nuestra propuesta, y en el libro lo hemos establecido así, y hemos contado un poquito, porque hay un tema testimonial también, de cómo era ese partido de los cuadros, que de alguna manera hemos vivido en esos tiempos, cómo era esta organización partidaria que estaba comprometida en la sociedad, que estaba inmersa en la sociedad, que organizaba a la sociedad, que lideraba a la sociedad, que la representaba a la sociedad, ¿no es cierto?, en los sindicatos, en las universidades, en los colegios profesionales, en los barrios, ¿no es cierto? Ahora, los tiempos han cambiado, dicen, pero creo que estos nuevos actores sociales que existen, de alguna manera también necesitan y requieren la presencia de los partidos políticos. Y eso es justamente el propósito que tenemos, y esa es un poco la propuesta que estamos haciendo en el libro. Ahora, ¿esto cuándo tendría que resolverse? A ver, yo tendría dos mensajes, digamos, uno al Congreso de la República, ¿no? Si se ha ofrecido hacer entre este mes y el próximo, digamos, sería deseable obviamente antes del inicio del plazo legal de las primarias o de las internas, que es más o menos 2 o 13 de octubre, que el Congreso se concentre en estos temas, que no vea más cosas y se concentre en esto si de verdad quiere ¿no?, agarrar el toro por las astas. Si no le da el tiempo, no obstante, yo sí haría un llamado a todos los partidos. Qué bueno que el APRA ya ha empezado a dar el ejemplo. Que todos los partidos le digan, ¿sabes qué? Queremos hacer un proceso democrático de elecciones primarias abiertas. OMPE, asísteme. RENIEC, mira el padrón. Jurado. Y quizá tomar una decisión. Hoy día, justamente, en la oficina del Plan Bicentenario hay una reunión de los partidos políticos, de los representantes, obviamente, y va a estar ahí el PPC, va a estar, bueno, el APRA, van a estar, creo que de Perú Posible y algunos dirigentes más, y creo que será un momento en el cual se pueda plantear estos temas. Creo que si los partidos políticos, por ejemplo, asumen esa posibilidad de que la OMPE, en este caso, participe y que sus decisiones sean vinculantes, que es lo más importante, ¿no es cierto?, como una decisión, sería un paso fundamental. Muchas gracias a Wilber Bendezú, dirigente del Partido Aprista y autor de El incorregible voto preferencial, los partidos y la reforma política en el Perú, y a Carlos Magno Salcedo, que ha sido miembro de la OMPE y que es un hombre comprometido con este tema de la reforma electoral y de los... ¿no? No, gracias a usted, don la Nicolás, pelea porque se vuelva a legitimar una clase política en el Perú, que es nuestra tragedia nacional, creo. Así es, solamente decir de que yo fui parte de la OMPE hasta el año 2009, ¿no? Entonces, en realidad, yo estoy ya estoy en el rendido los últimos 4 años que... Pero sabe usted estoy dejando... Claro, estoy metido en el tema electoral, ciertamente. El tema está clarísimo. Muchas gracias. Ahora, yo quiero decir una cosa antes de ir a la pausa. Esto en gran medida depende de los partidos también. Si los partidos no tienen la voluntad de hacer lo que hay que hacer, es decir, tienen que escoger entre el camino. Además, si tienen una propuesta, si tienen un proyecto, lo que más les debería interesar es que ese sea el proyecto, el que esté representado a través de la gente que se elija. Hay un documento, y no que entre cualquiera que después no se sabe en quién va a terminar. Exacto. Hay un documento que han redactado los partidos políticos hace poco, ¿no es cierto?, que ha sido ampliamente difundido. Y creo que hoy sería importantísimo que toquen estos temas, que tiene que ver con la democracia en los partidos políticos, con el financiamiento, porque mucho, y tiene razón, depende de nosotros mismos, los partidos políticos. Y también depende de los medios que sigan insistiendo y que hagan que la ciudadanía entienda, o sea, haga un poco de presión también. Creo que está funcionando lo de los medios. 3 veces hemos tratado el tema, casi todos los días. Y hay que seguir tratándolo. Hay que seguir tratándolo para que gente como Bendezú pueda seguir teniendo muchas gracias. Correlación en el partido. Sí, a sus órdenes siempre. Gracias. Muchas gracias, por estar acá. Vamos a la pausa. Estamos en el 95.5 de la FM. Esto es Radio Exitosa. Hay que cambiar a los partidos políticos, democracia interna, no voto preferencial, aclarar este tema de los financiamientos. En otros países es el Estado el que financia, es decir, se bloquea cualquier posibilidad de manipulación. Y si no les gustan los partidos que hay, que se funden nuevos partidos, pero que esto sea estructurado, organizado, responsable ante la sociedad. Es decir, que si alguien ofrece algo, tiene una organización que se hace responsable de esas promesas y de esos compromisos. Vamos a la pausa y regresamos.